días, ¿listos? Fuera. Estamos con el doctor Javier Aguilar Villalobos, que es un distinguido profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM. Y el motivo de estar contigo, Javier, muchas gracias por aceptar esta breve entrevista, pues es la conmemoración de 35 años del sistema de prácticas de psicología educativa aquí en la facultad. Y para el claustro de psicología educativa, pues es un honor y un gusto poder entrevistarte, porque tú eres una de las personas que crearon e impulsaron con mucha visión desde hace 35 años este proyecto. Yo me voy a permitir leer un poco algo del currículum del doctor Javier. Yo sé que aquí en el contexto de la facultad muchos lo conocen, pero pues es importante comentarles. Él es profesor titular de tiempo completo aquí en la facultad desde el año de 1973, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y él muy modestamente simplemente me puso: he colaborado en los 3 niveles de la facultad, licenciatura, maestría y doctorado, pero yo ahí sí quisiera agregar que Javier ha colaborado no solo en su trabajo como docente, también ha hecho investigación sobre los estudiantes mismos de la facultad y es una de las personas que más ha contribuido a los procesos de innovación curricular. Yo creo que eso es algo que la facultad tiene una deuda histórica contigo, Javier. Y bueno, Javier ha investigado y trabajado en muchas cosas. Ahora, actualmente, está trabajando sobre indecisión vocacional, motivación de logro, actitudes políticas, desempeño escolar, estilos parentales, consumo de tabaco y alcohol. Pero también yo quisiera comentar que es gracias al doctor Javier Aguilar que en buena medida en el área educativa, en los años 70, empezamos a tener el influjo de todo eso que se llamó en su momento la revolución cognitiva. Gracias a Javier, pues conocimos textos maravillosos. Yo pienso de autores como Piaget, como Brunner, como Ausubel. ¿Recuerdas, no? Sí, Todas esas fueron líneas que Javier impulsó. Yo incluso recuerdo que la tesis que yo hice en licenciatura bajo tu dirección, con María de Lourdes González, mi gran amiga, fue la primera tesis que se hizo sobre Ausubel y el aprendizaje significativo. Sí, entonces eran líneas de una gran apertura. Pues novedosas. Sí, entonces no sé, yo creo que me quedo corta hablando de Javier porque él sí que ha sido un pionero en muchas cosas aquí en la facultad, y yo le decía que pues podrán pasar 35 años o los que estemos en la facultad, los que en ese momento éramos muy jóvenes profesores, pero ese legado y ese trabajo que realizaste, Javier, pues aquí ha sido el motor de muchas cosas para nosotros. Y en ese sentido yo tal vez mi primera pregunta o reflexión quisiera remontarte a esos 35 años atrás. Ajá. Y que tú nos comentaras, bueno, por qué surge este sistema de prácticas, cuáles eran tus inquietudes, con quién colaboras, qué es lo que te lleva a ti a pensar que es importante que el psicólogo se forme en la práctica. Correcto. Bueno, yo puedo señalarte en términos muy generales que el sistema de prácticas en escenarios reales surgió de la conjugación de varias circunstancias institucionales favorables. En primer término, las expectativas de logro e innovación de muchos miembros de la comunidad docente y estudiantil del Departamento de Educativa a raíz de la reciente creación de la facultad. Yo, por mi parte, al frente del departamento, consideré 2 hechos importantes para plantear un sistema de prácticas de campo. En primer término, el reconocimiento del carácter esencialmente tecnológico del currículo central del área, formado por 3 cursos de tecnología de la educación y 2 de control operante de ambientes educativos, los cuales representaban los enfoques dominantes de la psicología en nuestro país, consciente operante y teoría de sistemas, y atraían al grueso de los estudiantes del área, ¿no? En segundo término, la necesidad de dotar al estudiante de la capacidad para analizar y diagnosticar problemas en el ámbito educativo, así como diseñar e implementar estrategias de intervención apropiadas,
Su propósito era ampliar el campo de acción del psicólogo educativo en las escuelas, donde su actividad estaba restringida a tareas rutinarias de evaluación estudiantil mediante pruebas y cuestionarios muy deficientes. Las acciones principales que requirió el establecimiento de un sistema de prácticas fueron: 1. Aprobación del proyecto de prácticas por las autoridades de la facultad, dirección y consejo técnico. El proyecto incluía objetivos generales y específicos, justificación y los recursos necesarios para su realización. 2. La contratación de un grupo de jóvenes egresados de la facultad como ayudantes de profesor que fungieran como instructores de prácticas previa selección y capacitación de los mismos. 3. Destinar una parte del horario escolar continuo a la enseñanza teórica a cargo de los profesores en los salones de clase de la facultad, y otra parte a la práctica de campo, a las prácticas de campo en los escenarios asignados a cargo de los instructores, ¿no? Precisamente. Principalmente en las escuelas y estancias infantiles. Esto aquí entre paréntesis, originó conflictos y fricciones con muchos profesores que se oponían al cambio de sus horarios, ¿no? De clase. Bueno, eso sería esencialmente en términos generales. No sé si tienes algún señalamiento. Pues, bueno, yo sí tendría alguno, Javier. Fíjate que viendo a la distancia, francamente agradecerte el que hayas confiado en un grupo tan joven. Sí. Que conformamos en ese momento los instructores de prácticas, porque todos éramos personas muy jóvenes. Es el origen del actual departamento de psicología educativa. Ya compañeros que sí, ahorita ya tenemos 30, 35 años en el departamento, pero que en esa época algunos todavía estábamos terminando la carrera o estábamos haciendo el servicio social, y el que tú nos hayas dado esa oportunidad y ese espacio de formación para poder integrarnos como instructores de prácticas era un reto muy fuerte, Javier. ¿Qué era para ti lo más importante? ¿O por qué pensaste que un grupo tan joven podía asumir un desafío tan grande como el de ir a un escenario real y trabajar con los psicólogos? Bueno, por una parte, yo conocía personalmente a varios de los candidatos a ser instructores, y sabía de que eran estudiantes distinguidos, competentes. Algunos no eran de la facultad. Bueno, no tenía yo una relación directa con ellos, no tenía un conocimiento directo, pero tenía yo referencias muy buenas, por ejemplo, de los compañeros que hicieron cargo de las prácticas de control operante, Mario Rueda y su mujer Eliota Aracena, por ejemplo. Entonces yo partía de la flor innata de los estudiantes brillantes de la facultad, de la facultad precisamente, tanto del área como de otras áreas. Y por otro lado, pues la incorporación al sistema de prácticas consideró una capacitación, ¿no?, previa, en la cual, en modo más de seminario, ¿no?, se trataban algunos tópicos relacionados precisamente con el contenido de las prácticas que se iban a llevar a cabo. Entonces no teníamos programas de prácticas muy elaborados, teníamos unos guiones y unos lineamientos generales, los cuales los comentábamos con los instructores y juntos se acababan conformando más precisamente el contenido de la práctica, el programa de prácticas, ¿no? En cada escenario eran principalmente como decía, estancias infantiles y escuelas primarias, sobre todo. También hubo estancias infantiles de escuelas, pero también de instituciones, por ejemplo, de los mercados de la ciudad había una estancia infantil, y creo que una del ISSSTE también se colaboró. Pero era precisamente eso, yo confiaba en ustedes, y esa confianza y esa experiencia directa del buen desempeño suyo, pues me ha ido reconfirmando en certeza de mi confianza, mi gran confianza y estima
que tuve en ese grupo de colaboradores, que en la actualidad la mayor parte, yo he escrito aquí, la mayor parte de los instructores de práctica que participaron en el inicio del programa, en la actualidad son académicos distinguidos, tanto en la facultad como en otras instituciones de educación superior del país. Así es, ¿no? Tú misma, Lisa Sad, Jesús Carlos, y varios más, bueno, pues luego Mario Rueda, Elia Taracena, y muchos de los instructores de prácticas pues desempeñan como académicos importantes y líderes en sus áreas como tú misma, ¿no? Pues muchas gracias, Javier, por esa confianza que yo creo que a nosotros ese trabajar en los espacios de práctica nos representó un gran reto, Javier. Fíjate que siento que hacia la profesión, pero no sé si tú estés de acuerdo conmigo, que también el gran reto es ir a esos escenarios tan complejos, Sí. como tú dices, esas escuelas en los mercados, esas escuelas primarias que íbamos de los turnos vespertinos, son situaciones muy difíciles, calientes. en Iztapalapa. En Iztapalapa, yo me acuerdo que estuve en la casa cuna de Coyoacán y de Tlalpan, que son escenarios muy fuertes y cuando uno es muy joven, muy retadores y también te permiten formar todo ese aspecto valórico, ético, de compromiso, de conciencia social. No sé, eso tú como, si tú lo anticipabas en ese momento. Pues bueno, nosotros teníamos una visión un poco restringida, así un tanto tecnológica, ¿no? Proponer actividades que les permitieran enfrentar los problemas, digamos, de enseñanza y aprendizaje sobre todo, o de convivencia en los escenarios escolares, de una visión un tanto restringida, limitada, precisamente por las perspectiva teórica y metodológica que pues nosotros sosteníamos, influidos precisamente por la época que vivió la psicología en esa época, en los 70 en ese país, pues que mucho era el reflejo de enfoques prevalecientes en Estados Unidos, ¿no? En los 50, 20 años atrás, como era el condicionamiento operante y la primera teoría de sistemas, ¿no? Que saben mucho en la base de las tecnologías de educación que se impartían en los cursos de tecnología educativa que impartíamos. Es cierto que también, como tú me señalabas antes, del inicio de la entrevista, que otras perspectivas teóricas nacientes, o por lo menos no tenían el desarrollo importante que había en otros países, como los enfoques cognitivos y piagetianos, pues ya se difundían en los cursos, pero una forma muy limitada y no atraían la atención de la mayoría de los estudiantes. La mayor parte de ellos estaban seducidos por los enfoques de estos tecnológicos, conductuales o de teoría de sistemas, y entonces nos veíamos así como a veces señalados, ¿no? Como teorizantes desubicados por estar proponiendo enfoques, hablando de perspectivas teóricas que les parecían muy poco prácticas y muy poco científicas, inclusive no tienen un asiento sólido en la investigación experimental, ¿no? Pues, fíjate que creo que esa es otra cosa muy importante, Javier. Eso dio mucho la apertura a nuevas visiones de la psicología. Creo que todos nosotros, el estar en práctica nos dejó una impronta muy grande como académicos, pero también nos permitió evolucionar hacia la búsqueda de otros enfoques que nos permitieran atender esa realidad tan compleja. Sí, porque eran sensibles ustedes a una problemática que rebasaba esta visión tecnológica que era la que manejábamos y que confiábamos en ella, porque la labor del psicólogo en los centros educativos estaba muy desacreditada, ¿no? Muy desacreditada, y el psicólogo en esa época se conformaba con esas tareas que menciono aquí, rutinarias, de aplicación de pruebas, porque no demostraba capacidad ni competencia para llevar a cabo otras actividades. Y entonces nosotros nos decíamos, con ese sistema de prácticas vamos a dotar al estudiante de conocimientos y habilidades para que lleve a cabo otras tareas, otras actividades de apoyo a los profesores en la enseñanza, en el diseño de materiales
materiales de enseñanza eficaces, facilitar, apoyar también a los estudiantes en el aprendizaje mediante pues, las técnicas esas de autoaprendizaje, estrategias de autoaprendizaje y autoenseñanza que, pues que ya empezaban a tener una cierta vigencia, ¿no? Un cierto desarrollo, y eso es lo que fundamentalmente consideramos cuando desarrollamos esta experiencia de las prácticas. Pues la verdad, Javier, una mirada muy visionaria e innovadora, porque actualmente precisamente a partir de esas experiencias es que se ha ido renovando toda la visión teórica, metodológica, el sentido de las prácticas en escenarios reales. Hoy en día tú sabes que en todos los cambios curriculares de la educación superior pues está presente la idea de formar en los escenarios de práctica a los estudiantes. Pero fíjate, aquí en la facultad eso estaba ya hace 35 años, gracias a personas que tuvieron esa visión como tú. Bueno, yo pues, precisamente una de las cuestiones que planteabas y que yo había hecho una reflexión aquí escrita era en cuanto a la vigencia del programa de prácticas hoy en día. Y yo aquí anoté esto, como lo expresé anteriormente, el programa diseñado reflejaba los enfoques teóricos dominantes en la época, así como las condiciones y oportunidades laborales existentes en el sistema educativo nacional, ¿sí? Dado que estos dos factores han cambiado sustancialmente en la actualidad, los programas formativos de práctica profesional deben diseñarse atendiendo a estas nuevas circunstancias, ¿no? O sea, yo no me atrevo a hacer sugerencias ni a hacer propuestas en relación con prácticas o contenidos curriculares en la psicología educativa, en la enseñanza de la psicología educativa en la facultad, porque realmente no estoy al tanto precisamente de todos estos cambios que se han dado, tanto en los contenidos teóricos como en las condiciones para el ejercicio del ejercicio profesional, ¿no? En nuestro país. Bueno, pero muy sabio el consejo, Javier, de estar atento a la realidad, a sus cambios, a los momentos que se enfrentan, a la disciplina. Exactamente, ser congruente con esa realidad, ¿no? Nueva, ¿no? Y no aferrarse al pasado, ¿no? También eso nos parece muy importante, Javier. Y bueno, sí, comentarlo que el sistema de prácticas ha tenido una evolución. Creo que sí sería preocupante que nos hubiéramos quedado fascinados con lo que fue hace 35 años y quedarnos ahí instalados. Eso es importante. ¿Alguna